La policía local, que en un primer momento nos han dado entrada con normalidad al pueblo, pero alcanzado a mitad del itinerario, la Guardia Civil nos ha parado y nos ha dicho que no había comunicación. El problema de esto es que no puedes dirigir una manifestación con tanta gente en una localidad que es incapaz de asumir esto. Hay un problema de coordinación entre Seguridad Nacional del Gobierno y la Guardia Civil que al final hemos resuelto de la mejor manera posible para poder hacer este itinerario de manifestación. Decían que por vías de servicio. Hemos hecho una parte en vía de servicio y otra parte la estamos haciendo en recorrido natural, urbano, porque es lo que toca. Ha habido cierta complicidad para evitar males mayores. Y no hay tráfico que tengamos los pies. Tiene que coger y tiramos y ya está. Un carril. Vamos a respetar. Venimos desde Murcia. En un momento, lo único civilizado somos todos. ¡Derecho y dignidad! ¡Trabajo! ¡Pan! El sistema intenta obligarnos a mostrarnos agradecidos a los empresarios, convertidos por el sistema en benefactores de la sociedad. Es hora de repartir el trabajo y la riqueza y que las personas trabajadoras puedan sentirse dueñas de su futuro. Nuestra juventud no tiene posibilidad de forjar un proyecto de vida digno con las actuales políticas y se ve abocada a buscarse la vida en el extranjero como antes hicieron